Bienvenidos a Morelos en la hora nacional y en este día nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Luis Domínguez Brito, el cual es cronista Macusac, licenciado en Ciencias de la Comunicación y ya viejo amigo de la casa, aquí a través del Sistema Morelense Radio y Televisión en esta producción para toda la radiodifusión de Morelos. Luis, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación a comentar todo esto que es muy importante, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, muchas preguntas. ¿Dónde está Macusac? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Y cuál es la importancia de Macusac en el movimiento de independencia que estamos conmemorando hoy? Bueno, de manera muy sencilla y coloquial lo puedo decir, ¿no? Estamos hacia el sur del estado de Morelos, rumbo a Iguala, digamos, tomamos la carretera hacia Iguala, colindamos ahí con los municipios vecinos de Puente de Ixtla, Mazatepec, Tetecala. Entonces estamos ahí en la puerta sur, es así como yo le llamo, ¿no? La puerta sur del estado de Morelos. ¿Y qué pasa en el movimiento de independencia? ¿Por qué es importante Macusac? Bueno, realmente lo interesante que hay sobre esta época está alrededor de la hacienda de San Gabriel Las Palmas. Digamos que para ese entonces Amacuzac es prácticamente una villa muy pequeña que se acaba de formar. Digamos que se pobló más o menos por españoles alrededor de 1750, cuando llegó Miguel Aranda, que fue el primer español que llegó ahí. Miguel Aranda venía de Tetipac, pero ya desde la época en que empezó la conquista, Cortés empezó a construir la hacienda San Gabriel y primero la empezaron a construir los frailes franciscanos, pero para ese entonces el hacendado que estaba ahí propietario ya de la hacienda era don Joaquín de Yermo, perdón, don Gabriel de Yermo, y don Gabriel de Yermo pues construyó todo el casco de la hacienda y tiene, además era propietario de Temisco, de la ciudad de Temisco, y pues tiene en su haber algunos intentos por derrocar a al gobierno virreinal, ¿no? Había varios intentos de sublevación de parte de él. Sin embargo, cuando empieza a terminar la guerra de independencia, uno de las cosas que platican, y hasta la fecha no se ha podido comprobar, pero es algo que se platica sobre la hacienda de San Gabriel, es que eh, el general Iturbide llega a la hacienda y desde ahí empieza a hacer los primeros intentos por comunicarse con Guerrero para poder pactar ese famoso abrazo de Catempan, que se acuerdan que es parte de nuestra historia, pero se empezó a gestionar desde ahí, desde la hacienda de San Gabriel. Y algunos otros hechos históricos, como que ahí también tuvieron preso al papá de Nicolás Bravo, que fue el general Leonardo Bravo, y que finalmente fusilaron en la Ciudad de México, ¿no? Pero fue aprendido precisamente, según cuentan, ahí en San Gabriel Las Palmas. Entonces eso es algo que puede estar relacionado, pero en eso estamos trabajando precisamente como cronistas en la parte histórica para poder confirmar esos hechos, ¿no? Esto nos obliga a pensar y a recordar y a revalorar al estado de Morelos como parte importante de la independencia, no nada más un estado que lleva el nombre de un personaje importante, sino que hay muchísimos hechos históricos que valen la pena recordar. Hagamos un recuento, Luis, yo te lo quiero pedir, de los personajes que han estado en este estado de Zapata, en esta tierra de Zapata, porque mucho se pensaría que hay muy ligera relación con la independencia, pero yo creo que hay mucha, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay mucho que contar, ¿no? Y no solamente sobre la gesta. Digamos, si nosotros revisamos, por ejemplo, los archivos eclesiásticos de Amacuzac, ahí también hay muchos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Providencias de 1810, que una vez tuve la oportunidad de consultar ahí en la iglesia, se mencionan muchas cosas de la colonia, de la situación política que se vivía en la Nueva España, y cómo los insurgentes incluso empezaron a atacar a los comerciantes de Manila, o los conocían más bien como los comerciantes de la Nao de China, decían así, aunque eran comerciantes que traían productos
Filipinas, de Manila, Filipinas, y que desembarcaban en Acapulco. Y bueno, ya de ahí se usaba mucho esto de las recuas, ¿no? Entonces eran caravanas de caballos, carruajes que venían desde la costa de Guerrero, de Acapulco, y tenían que llegar al río Macusac, porque era una barrera ya natural, no había puentes. Entonces ahí había una balsa, por ejemplo, en la que se cruzaban el río y que seguramente estuvo hasta el siglo XX más o menos, porque tengo una fotografía de esa, dicen ellos, chalana, así es como coloquialmente se conoce, ¿no? La chalana para cruzar, o la panga, ¿no? Para cruzar el río. Entonces ahí en el libro de Providencias mencionan que los insurgentes estuvieron atacando a los comerciantes y detuvieron el comercio. De hecho, ahí esta compañía de galeones, así era la nao de Manila. Nao significa en portugués nave. Entonces los galeones españoles eh, llegaban ahí a Acapulco y así los conocían, pero en ese momento, cuando inicia la independencia, cuando está esta gesta, esta guerra, se termina. Jamás volvió a ver la nao de Manila, ¿no? La nao de China se desapareció en ese año. Todavía falta por saber algo de Amacuzac, el trabajo que tú estás realizando como cronista. ¿A qué te ha llevado? ¿A saber que faltan documentos por explorar, por ejemplo? Bueno, yo como realmente no había forma de no ser cronista, ¿no? Porque, eh, bueno, para empezar, yo era de esos niños que me gustaba mucho estar sentado ahí en el Zócalo de Macusac. Me estoy remontando a la época de los 70s, cuando las calles eran empedradas, y siempre mi padre se sentaba junto con sus amigos ahí en el Zócalo a platicar, y entre bocanadas de humo siempre me enteraba de muchas cosas, y ahí me enteré que mi padre era hijo de un general muy importante también de la revolución, pero no del bando zapatista, sino del bando obregoncista, del bando carrancista. Mi abuelo fue el general Juan Domínguez Cota, que fue gobernador de Baja California Sur en 1932. Entonces el abuelo dejó muchísimas fotos antiguas, las cuales estoy usando para mi proyecto. Pues tengo fotos del pueblo de 1927, de 1925. Además mi familia por el lado también de mi padre era la familia Masari. Entonces tengo muchas fotos de 1800, documentos muy viejos que se quedaron en la casa por años y que ahora estoy retomando, escaneando. Y bueno, incluso ahorita los estoy exponiendo a través de redes sociales en una página que se llama Crónicas de Macusac, y con una respuesta increíble de la gente, ¿no? Que nos ven por todos lados del mundo, incluso principalmente en Estados Unidos y aquí en México, pero que están conociendo la historia a través de imágenes, ¿no? Entonces, no podía no ser tampoco cronista porque mi tío abuelo fue el general zapatista, él sí zapatista, que se llamaba Pedro Saavedra Brito. Entonces, hay muchísimo que contar, pero que no teníamos tanto tiempo, pero de verdad que cosas muy interesantes. Pedro Saavedra Brito, por ejemplo, fue aquel general que invadió Buenavista de Cuéllar. Perfecto. Hay tantas cosas y mira que escucho a Macusac, siento el calor en la piel, el antojo del mango y las ganas de meterme al río. De esto y muchísimo más comprometemos a través de Morelos en la hora nacional, mi querido Luis Domínguez Brito, a que seguiremos platicando porque Macusac, con todo lo que nos platicas, se nos antoja escucharlo, saberlo y por demás visitarlo. Así que está el compromiso para seguir aquí en Morelos en la hora nacional. Bueno, muchas gracias. Espero que haya una segunda ocasión en que pueda compartir con ustedes esto. Vas a ver que sí, a Macusac, sol, mango, río y mucha historia aquí en Morelos en la hora nacional.